¿Qué obas? ¿Cómo están? Vamos a revisar esto. Esto que dijo Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, pues él recordó que cuando Cabeza de Vaca resultó ganador en aquel junio del 2016, Tamaulipas, el pueblo de Tamaulipas estaba esperando que todo cambiara, porque el PRI había gobernado 8 décadas Tamaulipas y ahora llegaba un gobernador diferente al Partido Revolucionario Institucional. García Cabeza de Vaca llegaba del PAN y había las esperanzas de que Tamaulipas cambiara por ser un gobernador diferente al PRI. Pero resultó todo lo contrario. Cabeza de Vaca se convirtió en un monstruo y Tamaulipas en un infierno. Y vamos a recordar lo que dijo Cabeza de Vaca, una parte, no vamos a poner todo. Vamos a recordar lo que dijo Cabeza de Vaca cuando él tomó posesión en aquel 2016, cuando él fue ya gobernador electo. Somos sin duda un gran estado. Tamaulipas está llamado a la grandeza por su gente extraordinaria y trabajadora, por los recursos que la naturaleza nos ha regalado, por su tradición cultural y potencial económico regional, por nuestra privilegiada ubicación geográfica, con entidades vecinas como Nuevo León, Veracruz y San Luis Potosí. Vamos a construir un polo de desarrollo ejemplar en la parte noreste del país. Con nuestros vecinos del norte, con los Estados Unidos y con Texas particularmente, seguiremos acercando nuestras coincidencias y acrecentando nuestra cooperación. Seguiremos impulsando el desarrollo y la seguridad de nuestras fronteras, generando nuevas oportunidades que mejoren la calidad de vida de las familias que habitan en ambos lados de la frontera. El esfuerzo de reestructurar el Estado no es una tarea solamente a cargo de las instituciones, es también la suma de voluntades, de todas las voluntades. La transparencia y la rendición de cuentas serán características esenciales de mi gobierno. El combate a la corrupción será una acción permanente para dignificar la función pública. Sí, me comprometí que habría seguridad en las carreteras, en el campo y en las ciudades para reducir las estadísticas criminales y recobrar la tranquilidad de las familias en todo Tamaulipas. Hoy reitero que su seguridad será una de las prioridades de mi gobierno, porque definitivamente ya merecemos vivir en paz. Tamaulipecas y tamaulipecos, lograr un Estado seguro, participativo y democrático es uno de los compromisos que adquirí con todos ustedes. Tengan todos la certeza de que cumpliré. Aspiro a ser el mejor gobernador que haya tenido esta noble tierra. Aspiro a ser el mejor gobernador de Tamaulipas. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Cuando él tomó posesión, él iba a combatir la corrupción, que iba a dignificar la política o el ser político, que también su gobierno iba a hacer, iba a transparentar todo, y la rendición de cuentas.
iba a ser casi la tarea de todos los días. Y díganme ustedes qué de eso hubo. Ni rendición de cuentas, ni transparencia. Eso sí, lo que hubo corrupción, lavado de dinero al carajo, del carajo, y la inseguridad. ¿Verdad? Tamaulipas se ha caracterizado por eso, ser un estado inseguro. Y bueno, eso es lo que dijo García Cabeza de Vaca en aquel 2016 cuando tomó tomó el gobierno de Tamaulipas. Y ustedes no sé si alcanzaron a ver ahí estaba Calderón, estaba Marco Cortés, Alito, la Márgara, el Canallín estaba ahí y le aplaudieron como si nada. Y bueno, ahora habría que preguntarles, ¿no? Bueno, y ahorita vamos a ver algo de eso. El caso es que este presidente del Comité de Derechos Humanos, pues prácticamente dio una radiografía de lo que fue el gobierno de García Cabeza de Vaca. Es más, menciona que no pudo limpiar su imagen a pesar del poder del que se hizo, inclusive superó a sus antecesores del Partido Revolucionario Institucional al dejar al Estado convertido en un infierno. O sea, imaginen ustedes, si de por sí el PRI, acuérdense que hubo 3 gobernadores del PRI de Tamaulipas, que pues cargos, ¿no? De lavado de dinero, procedencia ilícita, todo y todo lo demás, y pues están en la cárcel. Ahora, que diga presidente del Comité de Derechos Humanos que fue peor que esos 3. Y bueno, hay que recordar también que a diferencia de esos 3 gobernadores del PRI, pues se le fincó una orden de aprehensión, aún siendo gobernador García Cabeza de Vaca, y el cual pues todavía está abierta. Entonces, así dijo este presidente del Comité de Derechos Humanos, quienes lo defienden, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, pues ¿quién va a ser, no? Pues son las personas que han hecho negocios con ellos, por ejemplo, la gente muy cercana a él, Gil Soar, Max Cortázar, su hermano el senador, acuérdense que hay un senador CT, ahí, ¿verdad? Que se llama Ismael García Cabeza de Vaca. Ese Ismael es el que andaba haciendo la cita sexual, ¿se acuerdan? Que estaba el pleno del Senado y andaba haciendo una cita con un padrote ahí en el pleno del Senado, y que eso fue muy, muy sonado. Pues su hermano, pues igual, ¿no? Igual, ¿no? Como Alito, ¿no? Que también tiene su hermano. Debería pedir licencia porque le va a tocar cargar todo lo negro, toda la suciedad de los intereses y del saqueo que va a dejar su hermano Francisco Javier. Incluso voy a hablar de algunos periodistas que también lo defienden, porque les ha ido muy bien con García Cabeza de Vaca y ya no va a haber manera de sostener esas facturas millonarias, esos beneficios millonarios, esas adquisiciones millonarias, porque finalmente no pudieron limpiar la cara a un monstruo. Eso es lo que dijo el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No pudieron lavarle las manos a alguien que tiene sus manos manchadas de sangre a través de los golpes, masacres como las de San Fernando, la de Camargo, como las de Valles de Anáhuac. No le alcanzó el dinero para limpiarle las manos manchadas de sangre. Y recuerden que García Cabeza de Vaca se le finca una fortuna de 951 millones de pesos. Eso es lo que se ha investigado que tiene García Cabeza de Vaca. Continúa el director de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No hay ningún exgobernador que se le haya acercado a como dejó Tamaulipas convertido en un
infierno. Por favor. Y yo me acuerdo de esos tres gobernadorcetes de Tamaulipas, terminando su gubernatura, desaparecían y ya los encontraban en otra parte del mundo, y obviamente después se sabía todo lo que habían hecho estos, ¿no? Y me acuerdo del Yarrington, que bueno, ya ustedes saben, todo lo que hizo se desapareció, y en un tiempo, lo fueron a encontrar en Italia. No me acuerdo en qué ciudad o en qué poblado, pero allá estaba en Italia. Allá lo fueron a buscar, lo encontraron y se lo trajeron. Entonces, Raimundo Ramos, el director de recursos, de derechos humanos, recordó que luego de que Cabeza de Vaca resultó ganador de la elección en junio de 2016, la gran parte de la ciudad de Tamaulipas confiaba de que todo iba a ser diferente. Cuando nosotros pensamos que hace 6 años que iba a cambiar Tamaulipas porque el PRI había gobernado 8 décadas y ya estaba todo destruido en materia de seguridad y en materia de derechos humanos, cuando creímos porque un gobernante de un partido distinto llegaba a Tamaulipas, pues desde el primer momento vino la decepción. Y esta ambición, el activista denunció que la ambición del ahora exgobernador no tuvo límites, pues se apoderó de las playas, puentes internacionales, de aquellos terrenos donde se exploró y se encontraron yacimientos de gas y de petróleo. ¿Qué es la cosa? Los cuales, dijo, entregó a empresas norteamericanas para que pudieran explotar los recursos de Tamaulipas sin ninguna restricción. Otra vez estamos viendo que este partido del PAN y los panistas entregarle a los extranjeros recursos naturales del país, así sin ninguna restricción, en territorio de Tamaulipas, a empresas norteamericanas. Y esta ambición del gobernador que nos lastima porque es una traición, continúa mencionando esto el director de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Todo ese dinero del presupuesto que se robó lo lleva a Estados Unidos, a Texas, a Nueva York, lo lleva a Europa y a otros países que no tenemos idea. El estado de Tamaulipas está saqueado. Le robó a los maestros, le robó a los médicos, le robó a los policías. No, de veras. Pero pues escuchamos ahí en su discurso, ¿no? Todo va a estar transparente, va a haber rendición de cuentas, voy a luchar contra la corrupción y voy a dignificar, ¿no?, la política en Tamaulipas. Y voy a ser el mejor gobernador que ha tenido este estado y ha sido el peor de todos. Miserable. También continúa este presidente del Comité de Derechos Humanos que los gobiernos federales, de aquel entonces, y de Estados Unidos fueron responsables de que Cabeza de Vaca actuara a su conveniencia en el estado, pues a pesar de tener información sobre su riqueza y sus negocios, lo solaparon, no hicieron nada. También tiene que ver mucho la tolerancia, por un lado, de un gobierno federal que tenía la información de primera mano de que gobernadores como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, como el propio Egidio Torres Cantú y Cabeza de Vaca tenían información de primera mano de su riqueza y de sus negocios ilícitos y los solaparon, los toleraron. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos guarda un silencio cómplice. Toda la lana que sacaron de Tamaulipas se fue a Texas. Mucha de esa lana está en bancos de Texas y el gobierno de Estados Unidos lo toleró. Así es que cuando Estados Unidos se pone, ¿no?, en ese asunto de que combatir la corrupción y combatir al crimen organizado y todo lo del lavado de dinero y demás, bola de hipócritas, porque acá Cabeza de Vaca empezó a mandar dinero
al estado de Texas. Y allá no dijeron nada. Sabían de dónde estaba llegando ese dinero, producto de lavado de dinero, y no dijeron nada porque a esto lo que les interesaba, obviamente, el fajo de billetes. Entonces, se le hizo una pregunta a este director de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, si podría pensarse que Gers Manero lo investigara. ¿Y saben qué dijo? Sí, claro, no me queda la menor duda. Eso va a ocurrir en el año 2054. Como está actuando ahorita el fiscal Gers Manero, que primero sus asuntos personales y luego los asuntos que le da el presidente y luego aquellos que pasan a través de los medios, estaríamos considerando una judicialización por ahí del 2054. Pudieron hacerlo desde hace 6 años y luego desde hace 3, cuando la guerra del Huachicol está involucrado en muchos crímenes políticos y él lo sabe. Ya saben, ¿no? Que Gers Manero nomás le dan una carpeta y quién sabe qué hace con eso. Entonces, Francisco Javier García Cabeza de Vaca deja el gobierno de Tamaulipas en medio de una investigación de delincuencia organizada. Pero él decía que iba a convertir la corrupción, ¿no? Operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Que él iba a tener un gobierno con transparencia, con rendición de cuentas, y tiene una investigación de fraude fiscal que está en manos de la Fiscalía, o sea, Gers Manero, instancia a la que las autoridades entregantes, el Congreso y analistas piden tomar las medidas adecuadas para evitar una fuga del mandatario saliente y hacer valer la justicia, pero hasta donde sabemos ya está en Dallas, Texas, en una casa que costó quién sabe cuántos millones de dólares, y por ahí nos dijeron que está en una zona residencial donde viven millonetas de millonarios, y por ahí es vecino de los Bush. Por ahí nos dijeron, por ahí anda. Entonces, Javier García Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 se marcaba un antes y un después. No, pues sí, porque dejó peor al estado de Tamaulipas. Hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato. El saliente mandatario panista marcó una diferencia al convertirse en el primer gobernador de la historia reciente al que le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada cuando aún estaba en funciones, lo que llevó su caso a solicitar el desafuero y que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia. Y recuerden que la acusación que pesa en su contra por parte de la Fiscalía por defraudación fiscal, equiparada por 6.511.000 pesos, delito que se sanciona con penas de 3 a 9 años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a los 951 millones de pesos. Fue un monstruo y a Tamaulipas lo convirtió en un infierno. Pero hoy, que ya no es gobernador, pues la gente empieza a preguntar, ¿y dónde está García Cabeza de Vaca? Empieza a afirmar, agárrenlo antes de que se fugue. Ya en el Twitter empiezan a salir algo como esto, donde Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, el protegido de Acción Nacional, ¿verdad? Ya está ese tweet. Otro tuitero o tuitera, ¿alguien sabe si ya apresaron a Cabeza de Vaca o va en vuelo a Israel? Porque ustedes saben que esos países no tienen convenios, vamos a ponerlo así, de extradición con México. Es más, bueno, ahí le está respondiendo el Pigmenio Ibarra: Cabeza de Vaca deja el gobierno en medio de señalamientos de corrupción.
luego de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal que está en manos de la Fiscalía y con la promesa de Américo Villarreal de investigar todo. Y bueno, pues ahí le respondieron. ¿Alguien sabe si ya apresaron a Cabeza de Vaca o va vuelo a Israel? Otro internauta. Cabeza de Vaca ya se dio a la fuga. Se los dije. Y bueno, y Mario Delgado dice, este 1 de octubre... García Cabeza de Vaca amanecerá como preso o prófugo de la justicia. Entonces, en las redes sociales ya se empieza a demandar, ¿verdad? Que agarren a Cabeza de Vaca antes de que se fugue. Pero pues ya sabemos que en la semana se fue y que sacó a su familia desde hace quién sabe cuánto para ahora instalarse en Dallas, Texas. Y la otra, acuérdense que Javier García Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, la mexicana y la gringa. O sea que quién sabe qué vaya a pasar con eso. Bueno, algunos internautas están ahí demandando que agarren a García Cabeza de Vaca, pero otros felicitan a García Cabeza de Vaca por ser un extraordinario gobernador. Bueno, pues ya saben quiénes son. Pues obviamente sus compinches del PAN. Entonces, pues ¿quién va a salir primero a relucir? Kenia López Rabadán. Hace 6 años visité Tamaulipas, no podía salir a la calle, había pueblos fantasma, no había trabajo y la inseguridad era brutal. Después de 6 años de gobierno de Cabeza de Vaca, las cosas cambiaron. Hoy hay un gran Tamaulipas. Yo creo que esta señora ni ha ido a Tamaulipas. Pero pues nada más es hablar, nada más es la demagogia, ¿verdad? Bueno, hace rato escuchamos algo de Gil Suar, ¿no? Que lo nombraron. Bueno, los vientos de cambio, dijo aquí en su tweet, soplaron en Tamaulipas. García Cabeza de Vaca trajo tranquilidad, seguridad, inversión y orden. Bueno, vuelvo a lo mismo. Y es más, dice, y desde que me enamoré de Tamaulipas, hijo, qué ridículo. Volvería a pedir el voto por la libertad y por no tener miedo, ni me doblo ni me vendo. Los vientos de nueva cuenta soplarán. Bueno, si Gil Suar, y también lo dijo García Cabeza de Vaca, trajo tranquilidad, seguridad, inversión y orden, y libertad y no tener miedo, ¿por qué carajos la gente de Tamaulipas votó por Morena? Votó por otra manera de gobernar. Votó para que el gobierno de Cabeza de Vaca se extinguiera. ¿Por qué? Pues hay que preguntárselos a estos. Si dejó tranquilidad, seguridad, inversión y orden, ¿por qué no votaron por el PAN? Pero esta es pura demagogia, nada más. Bueno, otro, el saco de pus. Eres un chingón, dice. Dice, sí, pues por toda la lana que se transó, me imagino. Eres un chingón, García Cabeza de Vaca, hiciste un gran trabajo. ¿Verdad que no tienen? Bueno, y los resultados hablan por sí mismos. No, pues sí, pues oye, 951 millones de pesos que se transó. Pues sí, pues los resultados hablan por sí mismos. Debes sentirte muy orgulloso, pues por todas las tranzas que hizo y todas las que libró, ¿verdad? Lo que me queda claro es que te van a extrañar. Bueno, sí lo vamos a extrañar, pero para que lo metan al bote, a la cárcel. Qué pena que se conformen con un narcoestado. O sea, acusan de lo que ellos hacen, ¿verdad? Bueno, entonces... Y luego, bueno, esto fue en respuesta a este tweet y de hecho, si no más me queda claro, este es el último tweet que García Cabeza de Vaca publicó antes de ya dejar de ser gobernador. Gracias Tamaulipas, no, gracias de que ya te largaste, ya, no, juntos logramos recuperar la grandeza y el orgullo de ser tamaulipecos. Una frase netamente demagógica.
¿verdad? Estos del PAN que siempre andan con, la demagogia, pues chequen cómo lo hacen, ¿no? Entonces, pues así, García Cabeza de Vaca, pues deja Tamaulipas sumido en prácticamente inseguridad, intranquilidad, en un desorden del carajo, en corrupción, en tranzas, en lavado de dinero hasta el carajo. Claro, ahora viene Américo Villarreal, que pues tiene toda la intención de cambiar todo eso, pero vamos a ver hasta dónde lo van a poder dejar, porque ustedes saben que el Congreso del Estado pavimentó todas las leyes de tal manera que no lo van a poder dejar investigar. Y ustedes acuérdense que el Congreso de Tamaulipas modificó de tal manera las leyes que Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, no va a poder cambiar al fiscal. El fiscal lo dejó García Cabeza de Vaca, el Congreso lo ratifica y lo deja hasta el 2025. No lo va a poder cambiar, y es más, peor aún, la Fiscalía, el Congreso de la Unión de tal manera modificó la ley que la Fiscalía queda como un ente autónomo. No es parte del gobierno, es aparte. Y por lo tanto, el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, no va a poder tener injerencia para cambiar al fiscal. Y obviamente el fiscal que deja, pues va a servir de tapadera, ¿verdad? Para cualquier investigación, auditoría, lo que ustedes quieran, en contra de García Cabeza de Vaca. Así las cosas. Pero también no se nos olvide que García Cabeza de Vaca era presidenciable. Sí, Marco Cortés algún momento lo nombró como presidenciable. Pero pues obvio ya, ¿no? Con todo lo que sabemos, pues ya, se le acabó su sueño, ¿no? De ser presidente. Y bueno, y sigue la pregunta, cabe la pregunta, ¿dónde está Cabeza de Vaca? Y pues hasta donde se sabe, fue a Dallas, Texas. Ahí está, en una casita humilde de quién sabe cuántos millones de dólares. Por allá se fue, porque se habla de que él tenía, bueno, se habla de quién sabe cuántas ha de tener por allá, siendo que él es de doble nacionalidad. Así que pues vamos a esperar cómo se desarrolla el gobierno de Américo Villarreal y sobre todo en las investigaciones que realice la Fiscalía, porque una cosa es que allá Américo Villarreal haga sus investigaciones y acá Gers Manero, como fiscal de la República, del gobierno federal, haga todo lo necesario para meter al bote y a quien resulte de todas las fregaderas que García Cabeza de Vaca hizo en su momento como gobernador de Tamaulipas. Así que pues estemos pendientes y vamos a ver en qué acaba todo esto. Pues lo que estamos esperando es precisamente que agarren a Cabeza de Vaca y lo lleven a la justicia. Cuídense, nos vemos, saludos, bye. Bueno, pues ustedes lo escucharon. Cuando él tomó posesión, él iba a combatir la corrupción, que iba a dignificar la política o el ser político, que también su gobierno iba a hacer, iba a transparentar todo, y la rendición de cuentas iba a ser casi la tarea de todos los días. Y díganme ustedes, ¿qué de eso hubo? Ni rendición de cuentas, ni transparencia. Eso sí, lo que hubo corrupción, lavado de dinero del carajo y
la inseguridad, ¿verdad? Tamaulipas se ha caracterizado por eso, ser un estado inseguro. Y bueno, eso es lo que dijo García Cabeza de Vaca en aquel 2016 cuando tomó tomó el gobierno de Tamaulipas. Y ustedes no sé si alcanzaron a ver ahí estaba Calderón, estaba Marco Cortés, Alito, la Márgara, el Canallín estaba ahí y le aplaudieron como si nada. Y bueno, ahora habría que preguntarles, ¿no? Bueno, y ahorita vamos a ver algo de eso. El caso es que este presidente del Comité de Derechos Humanos, pues prácticamente dio una radiografía de lo que fue el gobierno de García Cabeza de Vaca. Es más, menciona que no pudo limpiar su imagen a pesar del poder del que se hizo, inclusive superó a sus antecesores del Partido Revolucionario Institucional al dejar al Estado convertido en un infierno. O sea, imaginen ustedes, si de por sí el PRI, acuérdense que hubo 3 gobernadores del PRI de Tamaulipas, que pues cargos, ¿no? De lavado de dinero, procedencia ilícita, todo y todo lo demás, y pues están en la cárcel. Ahora, que diga presidente del Comité de Derechos Humanos que fue peor que esos 3. Y bueno, hay que recordar también que a diferencia de esos 3 gobernadores del PRI, pues se le fincó una orden de aprehensión, aún siendo gobernador García Cabeza de Vaca, y el cual pues todavía está abierta. Entonces, así dijo este presidente del Comité de Derechos Humanos, quienes lo defienden, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, pues ¿quién va a ser, no? Pues son las personas que han hecho negocios con ellos, por ejemplo, la gente muy cercana a él, Gil Soar, Max Cortázar, su hermano el senador, acuérdense que hay un senador CT, ahí, ¿verdad? Que se llama Ismael García Cabeza de Vaca. Ese Ismael es el que andaba haciendo la cita sexual, ¿se acuerdan? Que estaba el pleno del Senado y andaba haciendo una cita con un padrote ahí en el pleno del Senado, y que eso fue muy, muy sonado. Pues su hermano, pues igual, ¿no? Igual, ¿no? Como Alito, ¿no? Que también tiene su hermano. Debería pedir licencia porque le va a tocar cargar todo lo negro, toda la suciedad de los intereses y del saqueo que va a dejar su hermano Francisco Javier. Incluso voy a hablar de algunos periodistas que también lo defienden, porque les ha ido muy bien con García Cabeza de Vaca y ya no va a haber manera de sostener esas facturas millonarias, esos beneficios millonarios, esas adquisiciones millonarias, porque finalmente no pudieron limpiar la cara a un monstruo. Eso es lo que dijo el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No pudieron lavarle las manos a alguien que tiene sus manos manchadas de sangre a través de los golpes, masacres como las de San Fernando, la de Camargo, como las de Valles de Anáhuac. No le alcanzó el dinero para limpiarle las manos manchadas de sangre. Y recuerden que García Cabeza de Vaca se le finca una fortuna de 951 millones de pesos. Eso es lo que se ha investigado que tiene García Cabeza de Vaca. Continúa el director de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No hay ningún exgobernador que se le haya acercado a como dejó Tamaulipas convertido en un infierno. Por favor. Y yo me acuerdo de esos 3 gobernadorcetes de Tamaulipas, terminando su gubernatura,
desaparecían y ya los encontraban en otra parte del mundo, y obviamente después se sabía todo lo que habían hecho estos, ¿no? Y me acuerdo del Yarrington, que bueno, ya ustedes saben, todo lo que hizo se desapareció, y en un tiempo, lo fueron a encontrar en Italia. No me acuerdo en qué ciudad o en qué poblado, pero allá estaba en Italia. Allá lo fueron a buscar, lo encontraron y se lo trajeron. Entonces, Raimundo Ramos, el director de recursos, de derechos humanos, recordó que luego de que Cabeza de Vaca resultó ganador de la elección en junio de 2016, la gran parte de la ciudad de Tamaulipas confiaba de que todo iba a ser diferente. Cuando nosotros pensamos que hace 6 años que iba a cambiar Tamaulipas porque el PRI había gobernado 8 décadas y ya estaba todo destruido en materia de seguridad y en materia de derechos humanos, cuando creímos porque un gobernante de un partido distinto llegaba a Tamaulipas, pues desde el primer momento vino la decepción. Y esta ambición, el activista denunció que la ambición del ahora exgobernador no tuvo límites, pues se apoderó de las playas, puentes internacionales, de aquellos terrenos donde se exploró y se encontraron yacimientos de gas y de petróleo. ¿Qué es la cosa? Los cuales, dijo, entregó a empresas norteamericanas para que pudieran explotar los recursos de Tamaulipas sin ninguna restricción. Otra vez estamos viendo que este partido del PAN y los panistas entregarle a los extranjeros recursos naturales del país, así, sin ninguna restricción, en territorio de Tamaulipas, a empresas norteamericanas. Y esta ambición del gobernador que nos lastima porque es una traición, continúa mencionando esto el director de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Todo ese dinero del presupuesto que se robó lo lleva a Estados Unidos, a Texas, a Nueva York, lo lleva a Europa y a otros países que no tenemos idea. El estado de Tamaulipas está saqueado. Le robó a los maestros, le robó a los médicos, le robó a los policías. No, de veras. Pero pues escuchamos ahí en su discurso, ¿no? Todo va a estar transparente, va a haber rendición de cuentas, voy a luchar contra la corrupción y voy a dignificar, ¿no?, la política en Tamaulipas. Y voy a ser el mejor gobernador que ha tenido este estado y ha sido el peor de todos. Miserable. También continúa presidente del Comité de Derechos Humanos, que los gobiernos federales, de aquel entonces, y de Estados Unidos fueron responsables de que Cabeza de Vaca actuara a su conveniencia en el estado, pues a pesar de tener información sobre su riqueza y sus negocios, lo solaparon, no hicieron nada. También tiene que ver mucho la tolerancia, por un lado, de un gobierno federal que tenía la información de primera mano de que gobernadores como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, como el propio Egidio Torres Cantú y Cabeza de Vaca tenían información de primera mano de su riqueza y de sus negocios ilícitos y los solaparon, los toleraron. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos guarda un silencio cómplice. Toda la lana que sacaron de Tamaulipas se fue a Texas. Mucha de esa lana está en bancos de Texas y el gobierno de Estados Unidos lo toleró. Así es que cuando Estados Unidos se pone, ¿no?, en ese asunto de que combatir la corrupción y combatir al crimen organizado y todo lo de lavado de dinero y demás, bola de hipócritas, porque acá Cabeza de Vaca empezó a mandar dinero al estado de Texas y allá no dijeron nada. Sabían de dónde estaba llegando ese dinero, producto del lavado de dinero,
Y no dijeron nada porque a esto lo que les interesaba, obviamente, el fajo de billetes. Entonces, se le hizo una pregunta a este director de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, si podría pensarse que Gers Manero lo investigara. ¿Y saben qué dijo? Sí, claro, no me queda la menor duda. Eso va a ocurrir en el año 2054. Como está actuando ahorita el fiscal Gers Manero, que primero sus asuntos personales y luego los asuntos que le da el presidente y luego aquellos que pasan a través de los medios, estaríamos considerando una judicialización por ahí del 2054. Pudieron hacerlo desde hace 6 años y luego desde hace 3, cuando la guerra del Huachicol está involucrado en muchos crímenes políticos y él lo sabe. Ya saben, ¿no? Gers Manero nomás le dan una carpeta y quién sabe qué hace con eso. Entonces, Francisco Javier García Cabeza de Vaca deja el gobierno de Tamaulipas en medio de una investigación de delincuencia organizada. Pero él decía que iba a convertir la corrupción, ¿no? Operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Que él iba a tener un gobierno con transparencia, con rendición de cuentas, y tiene una investigación de fraude fiscal que está en manos de la Fiscalía, o sea, Gers Manero, instancia a la que las autoridades entregantes, el Congreso y analistas piden tomar las medidas adecuadas para evitar una fuga del mandatario saliente y hacer valer la justicia, pero hasta donde sabemos ya está en Dallas, Texas, en una casa que costó quién sabe cuántos millones de dólares, y por ahí nos dijeron que está en una zona residencial donde viven millonetas de millonarios, y por ahí es vecino de los Bush. Por ahí nos dijeron, por ahí anda. Entonces, Javier García Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 se marcaba un antes y un después. No, pues sí, porque dejó peor al estado de Tamaulipas. Hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato. El saliente mandatario panista marcó una diferencia al convertirse en el primer gobernador de la historia reciente al que le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada cuando aún estaba en funciones, lo que llevó su caso a solicitar el desafuero y que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia. Y recuerden que la acusación que pesa en su contra por parte de la Fiscalía por defraudación fiscal, equiparada por 6.511.000 pesos, delito que se sanciona con penas de 3 a 9 años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a los 951 millones de pesos. Fue un monstruo y a Tamaulipas lo convirtió en un infierno. Pero hoy, que ya no es gobernador, pues la gente empieza a preguntar, ¿y dónde está García Cabeza de Vaca? Empieza a afirmar, agárrenlo antes de que se fugue. Ya en el Twitter empiezan a salir algo como esto, donde Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, el protegido de Acción Nacional, ¿verdad? Ya está ese tweet. Otro tuitero o tuitera, ¿alguien sabe si ya apresaron a Cabeza de Vaca o va en vuelo a Israel? Porque ustedes saben que esos países no tienen convenios, vamos a ponerlo así, de extradición con México. Es más, bueno, ahí le está respondiendo el Pigmenio Ibarra: Cabeza de Vaca deja el gobierno en medio de señalamientos de corrupción
luego de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal que está en manos de la Fiscalía y con la promesa de Américo Villarreal de investigar todo. Y bueno, pues ahí le respondieron. ¿Alguien sabe si ya apresaron a Cabeza de Vaca o va vuelo a Israel? Otro internauta. Cabeza de Vaca ya se dio a la fuga. Se los dije. Y bueno, y Mario Delgado dice, este 1 de octubre, García Cabeza de Vaca amanecerá como preso o prófugo de la justicia. Entonces, en las redes sociales ya se empieza a demandar, ¿verdad? Que agarren a Cabeza de Vaca antes de que se fugue. Pero pues ya sabemos que en la semana se fue y que sacó a su familia desde hace quién sabe cuánto para ahora instalarse en Dallas, Texas. Y la otra, acuérdense que Javier García Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, la mexicana y la gringa. O sea que quién sabe qué vaya a pasar con eso. Bueno, algunos internautas están ahí demandando que agarren a García Cabeza de Vaca, pero otros felicitan a García Cabeza de Vaca por ser un extraordinario gobernador. Bueno, pues ya saben quiénes son. Pues obviamente sus compinches del PAN. Entonces, pues ¿quién va a salir primero a relucir? Kenia López Rabadán. Hace 6 años visité Tamaulipas, no podía salir a la calle, había pueblos fantasma, no había trabajo y la inseguridad era brutal. Después de 6 años de gobierno de Cabeza de Vaca, las cosas cambiaron. Hoy hay un gran Tamaulipas. Yo creo que esta señora ni ha ido a Tamaulipas. Pero pues nada más es hablar, nada más es la demagogia, ¿verdad? Bueno, hace rato escuchamos algo de Gil Suar, ¿no? Que lo nombraron. Bueno, los vientos de cambio, dijo aquí en su tweet, soplaron en Tamaulipas. García Cabeza de Vaca trajo tranquilidad, seguridad, inversión y orden. Bueno, vuelvo a lo mismo. Y es más, dice, y desde que me enamoré de Tamaulipas, hijo, qué ridículo. Volvería a pedir el voto por la libertad y por no tener miedo, ni me doblo ni me vendo. Los vientos de nueva cuenta soplarán. Bueno, si Gil Suar, y también lo dijo García Cabeza de Vaca, trajo tranquilidad, seguridad, inversión y orden, y libertad y no tener miedo, ¿por qué carajos la gente de Tamaulipas votó por Morena? Votó por otra manera de gobernar. Votó para que el gobierno de Cabeza de Vaca se extinguiera. ¿Por qué? Pues hay que preguntárselos a estos. Si dejó tranquilidad, seguridad, inversión y orden, ¿por qué no votaron por el PAN? Pero esta es pura demagogia, nada más. Bueno, otro, el saco de pus. Eres un chingón, dice. Dice, sí, pues por toda la lana que se transó, me imagino. Eres un chingón, García Cabeza de Vaca, hiciste un gran trabajo. ¿Verdad que no tienen? Bueno, y los resultados hablan por sí mismos. No, pues sí, pues oye, 951 millones de pesos que se transó. Pues sí, pues los resultados hablan por sí mismos. Debes sentirte muy orgulloso, pues por todas las tranzas que hizo y todas las que libró, ¿verdad? Lo que me queda claro es que te van a extrañar. Bueno, sí lo vamos a extrañar, pero para que lo metan al bote, a la cárcel. Qué pena que se conformen con un narcoestado. O sea, acusan de lo que ellos hacen, ¿verdad? Bueno, entonces... Y luego, bueno, esto fue en respuesta a este tweet y de hecho, si no más me queda claro, este es el último tweet que García Cabeza de Vaca publicó antes de ya dejar de ser gobernador. Gracias Tamaulipas, no, gracias de que ya te largaste, ya, no, juntos logramos recuperar la grandeza y el orgullo de ser tamaulipecos. Una frase netamente demagógica.
¿verdad? Estos del PAN que siempre andan con, la demagogia, pues chequen cómo lo hacen, ¿no? Entonces, pues así, García Cabeza de Vaca, pues deja Tamaulipas sumido en prácticamente inseguridad, intranquilidad, en un desorden del carajo, en corrupción, en tranzas, en lavado de dinero hasta el carajo. Claro, ahora viene Américo Villarreal, que pues tiene toda la intención de cambiar todo eso, pero vamos a ver hasta dónde lo van a poder dejar, porque ustedes saben que el Congreso del Estado pavimentó todas las leyes de tal manera que no lo van a poder dejar investigar. Y ustedes acuérdense que el Congreso de Tamaulipas modificó de tal manera las leyes que Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, no va a poder cambiar al fiscal. El fiscal lo dejó García Cabeza de Vaca, el Congreso lo ratifica y lo deja hasta el 2025. No lo va a poder cambiar, y es más, peor aún, la Fiscalía, el Congreso de la Unión de tal manera modificó la ley que la Fiscalía queda como un ente autónomo. No es parte del gobierno, es aparte. Y por lo tanto, el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, no va a poder tener injerencia para cambiar al fiscal. Y obviamente el fiscal que deja, pues va a servir de tapadera, ¿verdad? Para cualquier investigación, auditoría, lo que ustedes quieran, en contra de García Cabeza de Vaca. Así las cosas. Pero también no se nos olvide que García Cabeza de Vaca era presidenciable. Sí, Marco Cortés algún momento lo nombró como presidenciable. Pero pues obvio ya, ¿no? Con todo lo que sabemos, pues ya, se le acabó su sueño, ¿no? De ser presidente. Y bueno, y sigue la pregunta, cabe la pregunta, ¿dónde está Cabeza de Vaca? Y pues hasta donde se sabe, fue a Dallas, Texas. Ahí está, en una casita humilde de quién sabe cuántos millones de dólares. Por allá se fue, porque se habla de que él tenía, bueno, se habla de quién sabe cuántas ha de tener por allá, siendo que él es de doble nacionalidad. Así que pues vamos a esperar cómo se desarrolla el gobierno de Américo Villarreal y sobre todo en las investigaciones que realice la Fiscalía, porque una cosa es que allá Américo Villarreal haga sus investigaciones y acá Gers Manero, como fiscal de la República, del gobierno federal, haga todo lo necesario para meter al bote y a quien resulte de todas las fregaderas que García Cabeza de Vaca hizo en su momento como gobernador de Tamaulipas. Así que pues estemos pendientes y vamos a ver en qué acaba todo esto. Pues lo que estamos esperando es precisamente que agarren a Cabeza de Vaca y lo lleven a la justicia. Cuídense, nos vemos, saludos, bye.